Listo. Ahora sí, dijimos que el día de hoy empecemos con este libro del padre Federico Juan Hayton, Tinieblas tibetanas, del yoga y el mandala al feminicidio ritual. Tú que lo tienes, a menos que estoy seguro que lo tienes, Pati, ¿pudiste empezarlo a leer o algo? Fíjate que estaba en la introducción porque al principio empecé como a tomar notas, pero luego ya dije, no, ya no voy a tomar notas, no termino de leer. Pero sí, la verdad es que sí está muy sorprendente desde la introducción. No he pasado de la introducción, ¿eh? O sea, para ser sincera, no. Pero sí está, o sea, está muy, muy de hoy, ¿no? Sí. Por lo menos la introducción está muy de hoy. Hay un prefacio, ¿no? Que le hacen al libro, más la introducción que el autor hace. Sí, era el prólogo, sí. Exacto, un prólogo y después ya la introducción, propiamente dicha, que hace... bueno, perdón, yo empecé el prólogo, perdón. Sí, Y la perdón. introducción, repito, que hace ya el padre Hayton. Sí. Hay que entender, me parece, por lo menos dos cosas, ¿no? Para no perder el hilo en el caso de la lectura. Y es que este libro literalmente se nota que brota de un celo pastoral, ¿no? Hay un interés por ayudar a las almas a que escapen de esta trampa diabólica que correspondería, en definitiva, al budismo tibetano. No olvidemos que el budismo pues, es una gama muy amplia de prácticas, de convicciones, incluso algunas más religiosas que otras. Hay prácticas budistas ateas, hay prácticas budistas religiosas, y el padre Hayton, ¿no? Estuvo como muy en contacto con el budismo tibetano en calidad de misionero durante un buen tiempo, y pues pudo conocer, digamos, de primera mano, tanto las fuentes propiamente dichas que configurarían este budismo tibetano, como las prácticas que se realizan en torno a este budismo. Ahora, en este celo misionero, también hay que reconocerlo, el padre Hayton, y se menciona, si mal no recuerdo en el prólogo, escribe un texto sin concesiones, ¿no? Es decir, no es un texto de diálogo, no es un texto de encuentro, es un texto de denuncia, ¿no? Es un texto combativo, pues, ¿no? Por dar quizá el mejor apelativo, es un texto combativo que ha detectado este fundamento o esta base más bien satánica, ya iremos viendo de qué manera está dada en el budismo tibetano, y ha querido ponerlo a descubierto tajantemente. O sea, no es un estudio comparado de religiones, no es tampoco una postura ecuménica de acercamiento al budismo, no es nada de eso, ¿no? El padre Hayton creo que dentro de este celo misionero y de sacerdote, pastor de almas, ¿no? Que tiene, pues ha tenido a bien dar a conocer esa base, repito, oscura, ¿no? Tenebrosa, que desafortunadamente la mayoría de la gente desconoce, ¿no? O que no tenemos ni idea en lo que estamos metidos, y sobre todo teniendo en cuenta que las prácticas orientalistas han ganado muchísimo terreno en el siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Incluso vemos cómo a los niños se les pueden comprar libritos de mandalas para que dibujen, o hay personas que se tatúan un mandala, por no hablar ya de los amplios sectores de población que a veces de manera más directa están en contacto con prácticas de yoga, ¿no? De meditación, etcétera. Entonces, es un texto escrito, repito, de manera combativa, sin concesiones, no trata de establecer algunos puntos de encuentro, sino es un texto de denuncia. También hay que reconocerlo, a mí me parece que de repente el texto es poco amable con el lector, en el sentido de que ¡pum!, suelta como la información, ¿no? Y puede sentirse un abrumado, ¿no? Tanto por los conceptos que aparecen como por los detalles que refiere o las referencias que hace el padre Hayton, ¿no? Y creo que es parte también de ese como, exacto, no es una lectura densa y como que parte de ese estilo combativo que ha asumido desde el principio como, digamos, perfil
¿no? Que irá configurando su escritura. De ahí, pues, que yo no me voy a detener en estudiar particularmente el texto, ¿no? Sino me voy a centrar sobre todo en destacar este fundamento oscuro, que me parece que es lo más importante de todo y que nos puede ayudar, ¿no? A entender también de qué manera pues el mal espíritu hace su obra, ¿no? O sea, de qué manera el mal espíritu pues se puede proponer incluso como una propuesta eh, religiosa o incluso cultural aparentemente inofensiva, pero que de fondo esconde un distanciamiento e incluso una negación, ya no digamos particularmente de Jesucristo, sino de Dios, de la salvación, de la gracia y a final de cuentas del más allá, ¿no? Entonces, teniendo esto, les digo, ¿no? Yo iré tratando de destacar las ideas más importantes y que las podamos ir comentando también, ¿no? En el caso ya de la introducción, el padre Hayton hace una afirmación que me parece muy importante y es que el auge que ha tenido el budismo en el mundo contemporáneo está basado en una propaganda calculada, ¿no? O sea, ha habido pues una propaganda calculada para poder instaurar, ¿no? La práctica budista en el mundo occidental, ¿no? Recuerden que el budismo pues, es una práctica orientalista, que en todo caso remite a la India. Ahí es donde estaría su base primordial, y después de ahí, por la cercanía que tiene ya con el Oriente propiamente dicho, pues se ha trasladado a China, Japón y estos países ya plenamente orientales. Entonces, puede decirse, ¿no? Que este budismo tibetano, ya después lo aclararemos más adelante, ¿no? Pero este budismo tibetano es una más de las tantas colonizaciones ideológicas que ha denunciado el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco ha sido muy claro al respecto y ha dicho que atravesamos un momento de colonización ideológica, hablando propiamente de Occidente, ¿no? Es decir, en Occidente nos han querido vender la idea de un budismo, ¿no? Que parece ofrecernos un espejismo de paz, de libertad, de ecologismo, de meditación, de compasión, de comprensión, de espiritualidad, de desapego, e incluso el budismo se nos ha ofrecido a los occidentales como una alternativa, ¿no? Viable para tener una vida humanamente sana. Es decir, el budismo, que el padre Hayton considera, y me parece que con razón, un mito, porque no tiene ni siquiera un fundamento históricamente definido, sería una invención teórica elaborada desde diversos frentes, ¿no? En tanto mito, el budismo, repito, se nos ha vendido como un producto, ¿no? O sea, una alternativa quizá más aceptable que el propio cristianismo, ¿no? Y más en particular que el catolicismo, ¿no? Tan es así que el budismo hoy en día sería al mismo tiempo uno de los productos pues, más rentables del mercado global, ¿no? No sé si se han fijado o ahí por donde viven, donde hay casas que te ofrecen yoga, te ofrecen meditación y te ofrecen como incluso un estilo de vida que parece, ¿no? Ser atractivo. Es decir, como que el budismo es atractivo, ¿no? Al menos en el mundo contemporáneo, repito, por esta propuesta elaborada, sistemática, propagandística, de paz, de libertad, de una ecología, ¿no? Acentuada, de una meditación, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, ¿no? Lo que considera el padre Hayton es que en realidad, detrás de esta calculada propaganda, ¿no? Se encuentra un propósito. Y el propósito es que la mayor cantidad de gente posible
apostate, es decir, reniegue de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, el padre Hayton considera que el auge del budismo no es casual, ¿no? Porque el budismo tendría, pues, como propósito fundamental el apartar a la gente de Jesucristo, ¿no? Y en efecto ha sucedido. O sea, en muchos casos hay personas que en lugar, por ejemplo, de asistir a la celebración eucarística o de participar activa y plenamente en una vida sacramental, han optado incluso por estas prácticas de yoga y de meditación, incluso, ¿no? Han algunos hasta intentado hacerlas compatibles con la fe cristiana, ¿no? Hay esfuerzos, pues, por incorporar estas prácticas de yoga, de meditación, que tienen su base en el budismo tibetano, a la propia experiencia de fe cristiana, ¿no? Y parte, que es como uno de los señalamientos constantes a lo largo del texto, ¿no? Parte el padre Hayton de la influencia que a nivel mundial tiene el Dalai Lama. Y es verdad, o sea, el Dalai Lama, este personaje muy trabajado, de mucho marketing, quizá que todos hemos visto en alguna ocasión, con ese atuendo naranja, ¿no? Sus lentes, su reloj, que anda dando conferencias alrededor del mundo. Él precisamente sería el máximo representante del budismo tibetano. Recuerden, hay muchos otros budismos, pero el padre Hayton se concentra de lleno en el budismo tibetano, porque ha identificado que es en este tipo de budismo donde mayor o donde acecha el mayor peligro, ¿no? Entonces cita una frase que se hizo muy famosa del Dalai Lama mientras estaba en las calles de Nueva York, ¿no? ¿Qué dijo en ese entonces el Dalai Lama? Fíjense, el Dalai Lama dice lo siguiente: el crecimiento espiritual no necesita estar basado en una fe religiosa. O sea, son palabras, ¿no? Del propio Dalai Lama mientras estaba en Nueva York. Y estamos hablando del año 2018, ¿no? O sea, muy reciente. Detengámonos un poco en esta frase. El crecimiento espiritual no necesita estar basado en una fe religiosa. O sea, aquí ya hay una de las líneas principales que en el mundo contemporáneo se han incluso asumido como algo con derecho propio, ¿no? Y es la distinción, o mejor aún, la separación tajante entre espiritualidad y religión. Esto es algo muy contemporáneo. O sea, hay personas que están convencidas que la dimensión espiritual, como afirma el Dalai Lama, no está comprometida con una fe religiosa. O sea, en pocas palabras, que uno puede ser muy espiritual aún siendo ateo, aún siendo literalmente aconfesional. Y esto, pues, esconde, me parece a mí, pues un plan con maña, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo que vimos con Ratzinger, cuando hablamos de la política y sobre todo de ese planteamiento, ¿no? Ilustrado, podemos decir que en gran medida la religión ha caído en descrédito, ¿no? Mucha gente no confía en la institución religiosa. O sea, vamos a decirlo brevemente, ¿no? La iglesia no atraviesa un buen momento de credibilidad. Ya, o sea, para muchos la iglesia es un nido de pederastas, es un negocio sucio, ¿no? Es un ámbito de corrupción, de hipocresía y de decadencia, ¿no? De ahí pues que en efecto se haya insistido ya desde hace bastantes años, por lo menos quizás 50, en la separación entre espiritualidad y fe religiosa. Entonces la idea aquí parece ser muy potente. Se trata de ser espirituales, no religiosos. Y eso es lo que permite al budismo tomar una posición tan destacada. ¿Por qué? Porque el budismo tibetano, no lo olviden, aquí cuando hablamos de budismo estamos hablando del budismo tibetano, ¿no? Es decir, el que representa la figura
del Dalai Lama, ¿no?, se presenta como una alternativa espiritual que no necesariamente implica un compromiso religioso. O sea, es tanto como decir que alguien, quien sea, puede llevar a cabo un desarrollo espiritual sin que eso, ¿no?, implique tener un compromiso directo con Dios. O sea, sin pues la formalidad religiosa. Y esta idea, ¿no?, en el mundo contemporáneo ha tenido bastante arraigo. Es decir, se ha presentado como una idea muy atractiva para mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Una espiritualidad sin religión. Y ahí pues que entonces el padre Hayton se sienta pues preocupado, ¿no?, por el alcance que ha adquirido este planteamiento y por las muchas personas que se han sentido atraídas por esta propuesta, ¿no? La propuesta de una espiritualidad no religiosa, ¿no? Así pues, el propósito que tiene en mente el padre Hayton es desenmascarar el budismo tibetano. O sea, en pocas palabras, el mostrarnos que más allá de este marketing de espiritualidad positiva, se esconde una intrínseca malicia, una profunda fealdad y, en definitiva, un carácter satánico. O sea, para el padre Hayton, el budismo tibetano, vuelvo a insistir, el que representa el Dalai Lama, ¿no?, más allá de la apariencia de espiritualidad elevada que nos presenta, al menos en su propaganda más inmediata, no esconde o tiene como base un carácter satánico. Por eso es que, como él lo anuncia al principio, ¿no?, será hasta la parte final donde hablará brevemente, digamos, de esos rasgos de verdad y de bondad que posee este sistema, pero será solamente de pasada. Repito, es un texto sin concesiones y no tiene la menor pretensión el padre Hayton, desde este posicionamiento que hemos enunciado, de establecer puntos de encuentro ni de cercanía. Dime, Pati, adelante. Fíjate que sí, la lectura es muy densa, pero es correcto. O sea, han tenido un marketing que yo creo que ya superaron al marketing de los testigos de Jehová, que también es famoso por su marketing, ¿no? De su logística. Yo hace unos 15 años más o menos tuve un spa y no daba nada de yoga, era un spa nada más de mujeres X, pero me llegaban cualquier cantidad de personas de yoga, de mindfulness incluso, porque el mindfulness, digo, ahorita ya agarró auge, pero empezó hace bastantito, ¿no? Y yo, o sea, no, o sea, no, les dije, es que si pongo eso, también tengo que poner a gente a rezar el rosario aquí, ¿verdad? Entonces le dije como que no me cuadra el tema, pero es desde hace muchísimo, o sea, desde hace mucho tiempo está eso. De hecho, le llegué a decir a una persona, le dije, es que entiende que es el yoga, porque hablaban del yoga sobre todo, además de clases de meditación y cosas de esas, pues le dije, es que el yoga es una liturgia, porque lo es, ¿no? Entonces le dije, yo no puedo aquí esto no es religioso, y me decían, no, es que no es religión, no es de religioso, es nada más yoga y que la gente se siente muy bien. Le dije, pues que se echen un tequila y también se van a sentir bien. O sea, le dije, no por eso voy a dar tequila aquí, ¿no? Entonces, ha ido increciendo de tal manera que me asombré en un hospital privado. Tienen también su curso de mindfulness, su terapia con mindfulness, porque después me lo dijo una persona que tiene una casa yogi, ¿no? Me dice, lo que pasa es que el yoga está medio quemado, como que ya hizo tanto ruido que ya empezaron ciertamente algo de denuncias, ¿no? Como este libro o como otros tantos, pero me dice, pero en mindfulness no, y creo que vende más. Así me lo dijo, en casa yogi, o sea, literal. Y claro, o sea, se están yendo ya a niveles macro. En Francia lo acaban de decir que no se va a dar mindfulness en las escuelas públicas, por ejemplo.
O sea, sí traen, el morralito de mercadotecnia sí lo traen lleno, ¿eh? Y creo que van para más, ¿no? Ya, perdón. No, sí, por supuesto. O sea, al final lo que dijimos, ¿no? El budismo, en su presentación ante Occidente, ¿no? Es una espiritualidad lucrativa. O sea, se ha convertido en un gran negocio. Para muchas personas, por ejemplo, en los parques, yo he visto que llevan su tapetito para hacer yoga, ¿no? Y se reúnen en grupitos pequeños, pero constantes, incluso frecuentes, ¿no? De personas que buscan la meditación y que sobre todo eso es lo que creo yo, por eso insistí, ¿no? En la presentación que hice al inicio, el día de hoy, que el gancho de este éxito comercial que ha tenido, de este negocio lucrativo de meditación, es la afirmación tajante, expuesta abiertamente por el Dalai Lama, de que la espiritualidad no está comprometida con una fe religiosa. O sea, que tú puedes crecer espiritualmente sin tener un compromiso de fe definido. O sea, en pocas palabras, que no necesitas de Dios, pues, para ser espiritual, ¿no? Y que además, eso es lo que a mí me parece eh, tan efectivo dentro de este marketing que nos presentan, que tratan de ofrecernos una espiritualidad libre de la carga y los compromisos que trae consigo la religión, ¿no? Sobre todo, les digo, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente con Ratzinger, ¿no? De que el contexto en el que vivimos apunta a un desprestigio o un ataque frontal contra la iglesia. Y esto viene desde la Ilustración, o sea, al menos de manera más o menos sistemática. O sea, estaríamos hablando desde el siglo XVIII. Y la realidad es que esta tendencia que podemos considerar ilustrada y que ya al menos sabemos de qué se trata, pues no ha disminuido. O sea, se ha mantenido latente a partir sobre todo de la principal herramienta que están utilizando en la actualidad y que es la pederastia. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esa es como la herramienta de desprestigio principal que les ha dado buenos resultados. No, lo vemos incluso la manera en la cual quieren enturbiar, ¿no? O perjudicar la vida de un gran santo como Joseph Ratzinger, ¿no? O sea, un anciano de 94 años que no estamos seguros de que llegue a su 95 cumpleaños en el mes de abril, ¿no? Pero que quieren justamente, ¿no? Empañar su vida, su obra, su ejemplo, siendo que ni siquiera hay bases reales para tal empeño. Porque basta con que uno sepa mínimamente la labor realizada por Ratzinger desde que era cardenal y desde antes para darnos cuenta que el que primero sacó a la luz el problema de los abusos sexuales al interior de la iglesia fue él. Fue él. El que se opuso radicalmente a tales abusos fue él. El que quiso que hubiese una regularización, ¿no? Incluso a nivel legal de esta problemática, fue él. O sea, no hay ni siquiera una base concreta real para este desprestigio, ¿no? Y lamentablemente pareciera también que en el ámbito propiamente eclesiástico, pues nadie sale a defenderlo, como si estuviera solo, ¿no? Como si no fuera, pues, tan grave lo que se afirma, ¿no? Cuando sabemos que no es así. O sea, hay, como les decía, por una parte, un desprestigio de la iglesia que ahorita ya podemos evaluar críticamente, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, por lo menos la primera mitad del siglo XX, de un sistemático desprestigio de la iglesia, ¿no? De la iglesia como institución definida, ¿vale? Entonces, actúan, digamos, por desprestigio para que una vez que se ha logrado un nivel aceptable de tal rechazo, en este caso en particular de la Iglesia Católica, pues nos ofrezcan la oferta que venga a cubrir este vacío. ¿Cuál es esta oferta? Pues la práctica de meditación tibetana, el yoga y el budismo tibetano. Entonces, me parece que de fondo sí hay una estrategia, ¿no? Muy diabólica, muy demoníaca, de entramparnos
en una espiritualidad que de fondo lo que hace es negar a Dios mismo. Incluso esta espiritualidad, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el padre Hayton, no en todo, no me gustan estos tonos, ¿no?, utilizados, pero me parece que son, pues, a veces incluso necesarios, ¿no? Es como un pastor de almas preocupado que quiere sacudir, ¿no? Y quisiera hacer ver lo que él ha captado, lo que él ha entendido, pero creo que sí, o sea, este planteamiento de una espiritualidad disociada de la religión, ¿no?, es el gran anzuelo que logra atrapar multitud de personas alrededor del mundo. ¿Mm? Porque es una idea atractiva, o sea, es como si la religión, a partir del planteamiento ilustrado, haya quedado eh, como superada. Como que la religión es un vestigio antiguo, arcaico, inaceptable, pero que fíjense, aquí es donde me parece que entra la estrategia, ¿no? Eso no significa que se aniquile una dimensión profunda en nuestra propia humanidad, es decir, la dimensión espiritual que poseemos, ¿no?, la cual se quiere encaminar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, independientemente de la iglesia de Jesucristo, ¿no?, aparte del Señor. O sea, como si, repitiera, ¿no?, fuera tan fácil concebir una espiritualidad disfrazada de meditación, de ecologismo, de empatía a nivel universal y de paz, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Gandhi, ¿no? Esta idea también, una espiritualidad no religiosa que ha resultado ciertamente muy atractiva, ojo, para Occidente, porque en Occidente, ¿no?, la iglesia atraviesa un mal momento. Eso es indiscutible. O sea, y este mal momento que atraviesa la iglesia tiene bases, pues, o sea, no es un invento, pero ciertamente está trabajado de una manera programática. O sea, yo lo que veo es lo siguiente, es como el ejemplo quizá que les he dado en otras ocasiones. Me parece que la estrategia utilizada es esta, ¿no? Imaginen la iglesia como un racimo de uvas y hay una podrida, ¿no? Y la estrategia consistió en que como hay una podrida, hay que tirar todo el racimo bueno y quedarnos con esa putrefacción, ¿no? Y nada más. Y esto, repito, en términos programáticos, sí ha dado resultados, ¿no? De ahí, pues, que muchas personas se sientan atraídas por una espiritualidad sin compromisos religiosos. Por eso vemos que alguien puede practicar yoga en la oficina, en su casa, en un parque, ¿no?, sin mayor problema, e incluso tener la sensación de que está haciendo algo bien, ¿no? De que por lo menos trata de ser una persona espiritualmente madura, ¿no?, ecológicamente comprometida, humanamente responsable. O sea, hay varios elementos que están ahí de por medio que me parece nos ayudan a entender por qué en efecto el budismo tibetano, a través sobre todo de las prácticas de yoga y las prácticas de meditación, ha tenido tanto éxito en Occidente, ¿no? O sea, pareciera pues que una de las estrategias que el demonio ha empleado en los últimos tiempos es el budismo. Al menos para apartarnos de la salvación que el Señor incluso nos ha dejado palpablemente en esta tierra, la iglesia. La iglesia. Por ello, ¿no?, como reconoce el padre Hayton, pues este texto, este trabajo, Tinieblas Tibetanas, de yoga y el mandala al feminicidio ritual, es lamentablemente la única refutación católica actualizada del budismo tibetano. No lo hay. Es la única. O sea, no ha habido un trabajo de refutación católica del budismo tibetano. Por lo menos no de manera sistemática, que es lo que pretende el padre Hayton hacer. Y ahí hay un gran mérito, en efecto. O sea, el hecho de intentar, ¿no?, realizar una refutación católica actualizada del budismo tibetano, ¿no? Entonces, hace la cuestión de
de las fuentes que va a emplear, que son bastantes, para mostrar que no se trata de una simple opinión sin fundamento, sino que está basada en las fuentes que él ha conocido literalmente de primera mano. O sea, tanto por la consulta de la bibliografía más reciente como por el contacto que ha tenido con comunidades sometidas al budismo tibetano, incluso en el propio Tíbet, incluso en el Himalaya, en calidad de misionero. Bueno, ya teniendo esto presente, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a la primera parte que nos presenta y que corresponde a la negación tibetana de Dios. Y aquí me parece importante ir como más o menos poco a poco para que entendamos que en efecto, ¿no?, la base sustancial del budismo es la negación. Y esto sí me parece que aplica a todo tipo de budismo. Yo conocí a un budista hace bastantes años y teníamos discusiones serias, ¿no? Yo como católico, él como budista, y eso no impedía nuestra amistad. Pero en definitiva, al menos nos esforzábamos por dejar en claro los desacuerdos, ¿no? Y algo que sí aprendí y que puedo reconocer, al menos en esta línea, porque de confesar abiertamente que no soy para nada fan de los orientalismos. O sea, el japonés, el chino, hasta me parecen lenguas estridentes, ¿no? Su cultura me parece indigerible. Comida, no sé. O sea, de plano, soy hasta alérgico, ¿no?, a estos orientalismos. Aunque bueno, como comida china me agrada, puedo comer sushi y todo, pero no más, ¿no? Digamos, no más allá de lo estrictamente necesario. Ahora, lo primero entonces que sí quisiera mencionar es que el budismo tiene como base sustancial la negación. Esto sí. El budismo parte de la negación y se guía por la negación. O sea, por ponerlo en términos un poquito más filosóficos y teológicos, porque ustedes ya están en condiciones de eso y más, sin lugar a dudas, el budismo es la gran vía del no, pero del no con mayúscula. O sea, es literalmente, ¿no?, la gran vía del no. El budismo tibetano efectivamente lo niega todo. Esto es, niega a Dios, niega la realidad y niega al prójimo. Es, por utilizar la expresión que utiliza el padre Hayton, ¿no?, el budismo está basado en una triple negación. Porque para el budismo, la realidad que nosotros experimentamos es una ilusión y es un engaño que hay que superar, es decir, hay que negar. Incluso la vida personal que uno lleva de manera concreta, tampoco hay que mantenerla, sino que hay que desprenderse de ella para poder alcanzar un estado total de liberación. ¿Qué pasó, Adriana? Bueno, Marco, no entendí, a ver, las tres causas, perdón. No, las tres negaciones. Ajá. No, o sea, el budismo, ¿no?, recuerden, aquí vamos a estar hablando siempre del budismo tibetano. El budismo tibetano niega a Dios, niega la realidad y niega al prójimo. ¿Cómo niega al prójimo? O sea, en el hecho de que, ¿no?, por ejemplo, en la meditación, ¿no?, el énfasis está en tu propia vía que recorres. Por ejemplo, esto del Om, cerrar los ojos y estar en una postura más o menos de descanso, involucra que en realidad el prójimo no tiene peso. El prójimo no cuenta. O sea, no tiene peso, pues, para ti, porque además formaría parte de la ilusión en la que cada uno de nosotros está inmerso, que en la terminología hinduista, llaman maya, ¿no? Para el hinduismo, el mundo es maya. ¿Qué significa maya? Ilusión. Es una ilusión. Y por eso estamos llamados a la iluminación.
Salir, pues, de esta ilusión llamada mundo para alcanzar el estado definitivo de iluminación. En el budismo clásico, a este estado de iluminación es precisamente a lo que se le llama Buda. Es justo a eso a lo que se le llama Buda, como un estado, ¿no? Y aquí, ¿no?, lo que debemos ciertamente comprender es que el budismo tibetano, cuyo máximo exponente, perdón que insista, es el Dalai Lama, ¿no?, es una concepción mezclada de metafísica atea, de idolatría, de magia negra, de satanismo, que se acompañan o se hacen acompañar de ejercicios físicos, multitud de supersticiones e incluso mitologías. O sea, podemos decir que el budismo tibetano es una revoltura de muchas cosas. Y está ciertamente, vuelvo a repetir, ¿no?, sustentado de manera principal por un planteamiento netamente demoníaco, ¿no? Y ahí sí yo coincido por completo con el padre Jaito. Esto lo veremos un poquito más adelante. Pero, ¿sí respondí tu pregunta, Adriana? Bueno, esperemos que sí. Entonces. Gracias. Ok. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué es lo primero que tendríamos que abordar al momento de acercarnos al budismo tibetano, a su ateísmo? O sea, el budismo tibetano, ¿no?, sí tiene una concepción metafísica, pero es una metafísica atea. En primer lugar, porque el budismo tibetano ignora a Dios y lo sustituye por Buda, el cual acaba ocupando el lugar del Altísimo. O sea, en el budismo tibetano no hay un Dios. No hay Dios. Lo que hay es Buda. Lo que hay ciertamente es Buda. Y este Buda es justamente el que terminará ocupando el lugar de Dios mismo. Este es, digamos, como un planteamiento sustancial para el budismo tibetano. Y repito, para el budismo en general. Por eso, precisamente, es que el budismo no tiene mayor problema en presentarse como una espiritualidad sin religión. Porque en principio no hay un Dios. No lo hay. Lo que hay, y esa es la aspiración del budismo, es Buda, el cual va a terminar ocupando el lugar que en todo caso le correspondería a Dios. Entonces aquí vemos por qué el Dalai Lama, en estas famosas palabras pronunciadas durante una estancia en Nueva York, ¿no?, pueden resultar coherentes para el budista. Claro, decir que no, la espiritualidad no necesita de una profesión religiosa, lo que te está diciendo es que tú puedes ser espiritual aún siendo ateo. ¿Se entiende? Y esto, repito, para mucha gente pues, es seductor. O sea, ¿cómo que yo puedo ser espiritual sin necesidad de que tenga un compromiso religiosamente definido? O sea, vamos, lo que de fondo entonces, ¿no?, sostiene el budismo tibetano es que tú puedes ser espiritual sin Dios. La espiritualidad no necesita de un Dios definido. Y precisamente porque no necesita de un Dios definido, no necesita de compromisos religiosos. ¿Se entiende? O sea, esto estaría, digamos, como en un primer momento, o por decirlo así, en un primer nivel. Ahora, la pregunta inmediata que nos podemos hacer es, bueno, entonces, ¿qué es Buda o quién es Buda? O por ser más precisos, ¿por qué se habla de Buda? Y esto es importante. Por ejemplo, para muchos de nosotros, el Buda
Es esta persona gordita, ¿no? Al que se le soba la panza, de orejas largas, ¿no? Donde aparecen incluso en algunos templos hindúes, pero sobre todo más de China, ¿no? Más hacia esta línea. Recuerden que la parte tibetana de los Himalaya sí tienen una cercanía geográfica con China. Por eso fue, digamos, como tan fácil que se diera la exportación de una propuesta, en principio hinduista, hacia China, con sus respectivas modificaciones. Bueno, lo primero entonces que podemos afirmar es que no hay ninguna fuente genuina, o sea, no hay ningún texto, no hay ningún registro absolutamente incuestionable que demuestre quién fue Buda o que indique siquiera el lugar y la fecha de su nacimiento. No lo hay. No existe. No hay un solo texto, y eso que hay un montón, para el budismo tibetano, no hay un solo texto que diga explícitamente y con absoluta seguridad quién es Buda. Vamos, el primero. ¿En qué lugar nació y en qué fecha? O sea, podemos decir que de entrada, por eso el padre Hayton insiste que el budismo tibetano está basado en una mitología. Es un mito. Eso del Buda es un mito, porque no tiene realidad histórica. Ni siquiera entre los propios budistas hay acuerdos definitivos. O sea, en realidad no se sabe quién fue Buda, dónde nació, ni cuándo. O sea, no se sabe quién, cuándo, ni dónde. Es más, hasta la fecha actual, 11 de febrero del 2022, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si Buda como tal existió o no. Ni eso se tiene. Ni eso. Así pues, podríamos decir que en todo caso, la vida de Buda es una hipótesis histórica, pero sin fundamento real. O sea, se afirma hipotéticamente que existió un Buda, pero no se sabe quién fue, cuándo nació, ni en dónde nació. Así pues, la vida misma de Buda aparece como una hipótesis histórica. Y por eso los grandes estudiosos del budismo tibetano ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo entre sí. O sea, no hay un acuerdo ni siquiera entre ellos de quién es el Buda original. ¿Quién es? O sea, ni siquiera se sabe a ciencia cierta quién sería el fundador del budismo. Aunque se reconoce, vuelvo a repetir, en todo caso, como una hipótesis histórica. De hecho, por ejemplo, en 1819, vean el año, 1819, se escribe un diccionario de sánscrito. Se publica, pues, un diccionario de sánscrito, que fue elaborado por un tal Wilson, el cual definía a Sakyamuni, que es el nombre usual que se le da al Buda histórico, como el real o supuesto fundador de la religión Buda. O sea, en 1819, un tal Wilson dice que el Buda histórico fue Sakyamuni. Pero vean el año, 1819. Y hace una precisión. Dice, Sakyamuni puede ser real o hipotético. O sea, la religión Bauda, donde se va a derivar del sánscrito budismo, no tiene ni siquiera un fundador históricamente definido, como por ejemplo si lo tiene el Islam. Sabemos quién fue Mahoma, sabemos cuándo nació, sabemos en dónde nació. O sea, incluso podemos decir que en términos históricos
el Islam tiene mayor fundamento que el budismo. El budismo no. O sea, este Buda, entiéndase, el Buda histórico, es en todo caso una hipótesis. No hay acuerdos. No hay acuerdos en torno a la figura inicial, es decir, al fundador de esta religión. Y sobre todo, como les mencioné, era importante tener en cuenta la fecha 1819. ¿Por qué será? Precisamente a lo largo del siglo XIX que se trate de establecer una consistencia histórica al budismo. En pocas palabras, hasta el siglo XIX se harán grandes esfuerzos por dotar al budismo de fundamentos históricos. Vean hasta cuándo. Hasta el siglo XIX. O sea, será hasta el siglo XIX cuando al budismo, ¿no?, a la religión budista, se le pretendan asignar algunos fundamentos históricamente sólidos. Y el mayor problema que tienen es quién fue Buda, o sea, quién fue el fundador. No hay un acuerdo. Y hasta la fecha tampoco lo hay. Porque no hay documento, no hay fuentes, ¿no?, fidedignas. ¿Qué pasó, Edgar? Hola Marcos, saludos a todos, un abrazo, cariño, y bueno saber de usted. Bueno, sabes que escucha esto y rápidamente se va a buscar en Wikipedia, que no es información tan confidencial, pero ahí ya te dicen que esta persona que coloca en el texto es el fundador del budismo. Es de suponer que se basan en esos estudios de 1800, pero lo traen como una información certera, ¿no? Cierta. Porque están partiendo de una investigación. O sea, hay una línea de investigación que afirma que Siddhartha Gautama es el Buda histórico. Pero Claro, cuando uno Ajá. busca las referencias, te sacan otras del 98. O sea, ni siquiera las iniciales, sino No. seguramente este Getting del 98 hace referencia a la de 1800. Claro, porque fue Ya. una investigación que tomó mucha fuerza ya en el siglo XX. Tú me mencionaste 1918. Por ejemplo, el escritor alemán Hermann Hesse, no sé si lo conocen, que estuvo muy de moda en los 60s con El lobo estepario, El juego de los abalorios, escribe un libro precisamente titulado Siddhartha, que era como una presentación novelada de la realidad histórica de Buda, Siddhartha Gautama. Pero no hay ni siquiera un acuerdo unánime de que se trate de él o no. No hay ninguna fuente que lo respalde. Esto es importante de tener en cuenta. O sea, por eso el budismo para el padre Hayton es una mitología. Está basada en hipótesis que no tienen un sustento histórico. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Qué pasó, Pati? Es que fíjate que aquí en el libro, precisamente, viene más adelantito que ya en 1827, Henry Colebrook hizo otra autoridad británica, ¿no?, sobre el tema, en aquella época, en 1827, dice que él se refirió al Buda como reputado autor de las sutras, pero después, bueno, viene que más tarde Wilson se inclinó por la no existencia del Buda. Exacto. O sea, sí, y creo también que el tema de Hermann Hesse en Siddhartha ayudó mucho para la creación, para dar por cierto lo que decía en el libro, ¿no? O sea, tomarlo como una verdad, creo. Exactamente. ¿Qué hizo Hermann Hesse? Hacer propaganda del budismo en Occidente. Y claro, a una novela no le vamos a exigir rigor histórico. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, para muchos que haya sido escrito por Hermann Hesse, si mal no recuerdo, si no, por favor, me cachetean inmediatamente, ganador incluso del premio Nobel, ¿no?, pues ya le daba autoridad a la figura novelada de Buda, haciéndola pasar como una persona históricamente incuestionable.
Por eso es cuando yo les hablaba de las estrategias que también se han empleado para socavar la fe occidental, para, digamos, mermar la comunión con Cristo y por ende para quebrantar nuestra relación con la verdad. Pero un hecho es claro, fíjense, en 2014, o sea, estamos hablando hace 8 años, en 2014, Lewis da una conferencia en un congreso en Viena, donde de manera abierta, clara y puntual, demuestra la ausencia de pruebas sobre la historicidad de Buda. O sea, la supuesta historicidad de Buda, por ejemplo, de un Siddhartha Gautama, no es legítima. No hay bases auténticas que sustenten la historicidad de Buda. Y para ello, lo que hace Lewis es mostrar un análisis detallado de las teorías que se fueron dando poco a poco en relación a la historicidad de Buda. O sea, lo que hace finalmente en 2014 este investigador es decir abiertamente que no hay pruebas contundentes de la historicidad de Buda. Que en todo caso sería una hipótesis, pero que no necesariamente es históricamente real. Por eso, en realidad, incluso en sus propias bases, el budismo tibetano está sustentado pues en una hipótesis supuestamente histórica, pero no hay fuente que la sustente, no hay realidad. Por eso para muchos, o bueno, para algunos, Buda sí existió, y es fulano, mengano o sutano. Para otros, Buda históricamente no existió, pero se necesita como hipótesis. ¿Se entiende? O sea, no hay ni siquiera un acuerdo definido. Por ejemplo, para nosotros, Jesucristo es históricamente indudable. Tan indudable que hay personas que incluso aceptan al Jesucristo histórico, pero no al Cristo Redentor. Pero no hay dudas de su historicidad. Incluso sabemos dónde nació. Sabemos cuándo nació. Aunque ahorita muchos quieren debatir la fecha y decir que no, que Jesús no murió a los 33, sino como a los 35 o quizás hasta los 38, que no murió en un viernes, sino que murió en tal. O sea, en base a discusiones X, pero no se duda de su historicidad. En el caso de Buda, no es verdad. Entonces, el primer punto que hay que destacar es que el propio budismo está basado en una hipótesis histórica, no necesariamente en una realidad histórica. Vamos a decirlo así con el padre Hayton. No se sabe a ciencia cierta si Buda existió o no. Pero desde el comienzos del siglo XX, recuerden, ahí está un Hermann Hesse y su librito Siddhartha, se dio por hecho que sí existió, pero sin más pruebas, sin más argumentos. Simple y sencillamente se aceptó que sí existió. Pero no hay algo que verdaderamente lo sustente. O vamos a decirlo así, no hay nada, no hay un texto, no hay una fuente, no hay una base sólida que lo sustente. Pero se da un gran paso. O sea, vamos, por resumir, a lo largo de todo el siglo XIX se hicieron investigaciones serias en torno a la figura de Buda. Y los resultados fueron altamente contrastantes, porque algunos investigadores afirmaban que Buda sí existió, mientras que otros decían que no. Y no se pudo llegar a un acuerdo definitivo. Ahora, desde principios del siglo XX, se dio por un hecho que Buda sí existió. Por ejemplo, ahí tenemos, repito, a Hermann Hesse. Sí existió, pero sin más argumentos, sin más pruebas,
sin mayor respaldo. Es más, tan es así que el actual Dalai Lama se considera a sí mismo la encarnación del segundo Buda. O sea, el actual Dalai Lama afirma abiertamente que él es el Dalai Lama, la cabeza del budismo tibetano, porque es la reencarnación del primer Buda. O sea, no se sabe si hubo realmente un primero, pero el Dalai Lama afirma que él es el segundo. Así, o sea, no más. No más. Para muchos se ha convertido en un hecho indiscutible, pero para muchos otros, incluso partidarios del budismo, es algo cuestionable, porque no tiene un respaldo históricamente contundente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo a partir de esto? La constitución del budismo que nos ha llegado a Occidente prácticamente comienza en el siglo XX. Como tal, ¿no? La constitución, digamos, aceptada, vamos, la versión oficial del budismo que tenemos hoy en día en Occidente es la generada a partir del siglo XX, sin rigor, sin fundamentos, sin realidad histórica. Incluso, según la historiografía estándar, es decir, según la versión oficial, además repetida, ¿no?, constantemente por el propio Dalai Lama, el supuesto segundo Buda, Buda fue un príncipe hindú. Fíjense, y vean cómo el propio Dalai Lama no menciona Siddhartha. Y estaríamos hablando de la cabeza del budismo tibetano. Bueno, o mejor aún hay que respetarlo, no estamos hablando del segundo Buda. Según el segundo, el primero fue un príncipe hindú nacido en el siglo VI antes de Cristo, en lo que actualmente es Nepal. Esa es la versión oficial, pregonada por el propio Dalai Lama. El primer Buda fue un príncipe hindú nacido en el siglo VI antes de Cristo, en lo que actualmente es Nepal. Este príncipe hindú, según la versión oficial, dejó su palacio para dedicarse a la meditación en busca de la iluminación. Vean, ahí está la clave. Estaba buscando la iluminación. Pero sucedió que se dividieron en muchas escuelas y fueron poniendo por escrito las enseñanzas del maestro. O sea, este príncipe hindú nacido en el siglo VI antes de Cristo, sería, según el Dalai Lama y por ende la versión oficial, el primer Buda, el cual deja el palacio, ¿no?, se aleja del mundo para alcanzar la iluminación. Y él dejó un cierto grupo de discípulos, quienes, con el paso del tiempo, se fueron dividiendo en muchas escuelas. Y cada uno de estos discípulos fue poniendo por escrito las enseñanzas del maestro. Y resulta que en realidad aparecieron muchas versiones distintas, más o menos unas 18 del canon budista, de este supuesto príncipe hindú, que además ni siquiera coinciden plenamente entre sí. ¿Qué sería, por tanto, el canon budista? Las supuestas palabras dichas por Buda. Y aquí sí, podemos hacer un paréntesis. ¿Sabían que algo similar pasó con Mahoma? Mahoma no escribió absolutamente nada.
pero tuvo familiares y personas allegadas que estuvieron conviviendo con él y recibiendo su enseñanza. Al morir Mahoma, había necesidad de dar continuidad a las enseñanzas del maestro. Y cada uno de estos allegados a Mahoma no se ponían de acuerdo entre sí. Entonces decidieron que lo mejor era poner por escrito en tablillas. Recuerden que antiguamente se utilizaban las tablillas directamente de madera o sobre todo de cera, más antiguamente, para, ¿no?, poner por escrito las palabras del profeta, en este caso de Mahoma. Se juntaron los más allegados, aquí sí no recuerdo bien cuántos eran, escribieron, ¿no?, las palabras del profeta y las empezaban a leer en grupo. ¿Y qué creen? No coincidían. Tampoco había un acuerdo. Se volvieron a reunir, volvieron a discutir, hasta que empezaron a establecer determinados paralelismos, acercamientos, y optaron por definir un canon, que es lo que se conoce como el Corán. Cada una de estas frases es lo que en el Corán se llaman sutras. Eso sí lo sabían. El Corán está compuesto por sutras, que supuestamente son las palabras del profeta, pero que tampoco, en principio, tenían, digamos, una claridad inmediata. Pero bueno, esto es nada más para payasear y entre paréntesis cultural, ¿no? Nada más para presentar las credenciales. Pero bueno, entonces, la versión tibetana del canon, el canon tibetano, ¿no?, apenas se terminó en el siglo XIV. O sea, fíjense, si seguimos la versión oficial del Dalai Lama, de que este príncipe hindú, que no sabemos cómo se llama, del siglo VI antes de Cristo, ¿no?, hasta la constitución de un canon budista en el siglo XIV, han pasado 2000 años. Y este canon budista cuenta con alrededor de 300 tomos divididos de la siguiente manera: escritura y comentarios. Pero esto es hasta el siglo XVI. Ahora, ya se sabe a ciencia cierta, gracias a las investigaciones realizadas en el siglo XIX, que los manuscritos más antiguos de este canon budista son como mucho, o sea, así exagerando, siendo muy benevolentes, del siglo XVI después de Cristo. Y eso ya yéndonos demasiado lejos, no antes. No antes. O sea, los primeros escritos que realmente conforman este canon budista de 300 tomos son exageradamente del siglo XVI después de Cristo, lo cual significa que hay 2 milenios y más entre la supuesta vida del Buda y la confección de los manuscritos más antiguos con sus palabras. Y aquí hay un gran problema. ¿Cómo carajo le haces para conservar fielmente durante 2000 años de manera puramente oral las palabras del maestro? Con Jesucristo eso no sucedió. No pasaron ni 30 años. Todavía había personas que lo podían confirmar en vida. Aquí no. Así pues, esto, y ya con esto termino pues el día de hoy, esto nos lleva a suponer, casi casi a afirmar, que el relato dominante sobre Buda y el budismo, o sea, esto nos lleva a creer que la versión oficial de Buda y el budismo es una invención. Y además, una invención de orientalistas anticristianos europeos del siglo XIX. Probablemente masones. Eso ya es mío. Probablemente. Yo también opino que puedan ser masones, aquí entre nos.
Probablemente masones. Por eso les decía, no es casual. Por eso me interesaba también que tuviéramos la base que nos dio Ratzinger desde el ámbito político, para que veamos cómo el contexto histórico pesa mucho. Es decir, tiene mucha relevancia. Y no es casual que desde el siglo XIX se buscara darle un rigor científico, recuerden que es el siglo del positivismo, al budismo, y no se encontrara. Además, con el proyecto ilustrado ya se había puesto en marcha una sistemática propaganda anticristiana. Así pues, lo más probable, y es la hipótesis del padre Hayton, es que la versión oficial de Buda y el budismo haya sido una invención de orientalistas anticristianos europeos del siglo XIX. Y a partir del siglo XIX es que en efecto la versión oficial del budismo va a tomar auge en Occidente. O sea, podemos decir incluso, por extraño que nos parezca, al menos al principio, que el budismo oficial, tal y como lo conocemos en Occidente, es invento de europeos anticristianos del siglo XIX, quienes intentaron dar una versión oficial del budismo que además resultara aceptable y atractiva para el Occidente. O sea, tal pareciera entonces que el budismo tibetano, en la versión actual que conocemos, es una estrategia anticristiana, surgida a partir del siglo XIX. Porque el budismo en sí mismo carece, pues, de bases históricas y, por ende, de consistencia y solidez. ¿De acuerdo? Por eso ya la siguiente ocasión vamos a ver cómo es que supuestamente estaría dividida la historia budista. Pero bueno, eso ya será otra cosa. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Está muy bueno el libro. No es extraño que hayan culto al superhombre de Nietzsche. Pues sí, Raúl, claro. Pues es una figura pues bastante atractiva. Por eso no es casual, y ahorita que mencionas a Nietzsche, que el maestro inicial de Nietzsche haya sido Schopenhauer. Estamos hablando del siglo XIX. Y Schopenhauer se inspira a su vez para elaborar su propia metafísica en las propuestas de India. El mundo es un pañuelo. Sí, o sea, por ahí están las interconexiones. Entonces, ya teniendo pues este planteamiento, pues vamos a dejarlo hasta aquí y nos veríamos el próximo viernes. Como siempre, un gusto estar con ustedes, Edgardo. Un gran abrazo, Pati, Raúl, Adriana. Que Dios les bendiga, les proteja, les libre de todo mal y que tengan un fin de semana muy bendecido. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Edgardo, Raúl y Adriana. Gracias, hasta Bye. luego. Gracias, Marco. Cuídense mucho. Nos vemos la Bye. próxima. Hasta luego.